Bienvenidos a Agenda Naturaleza, notas de importancia que nos ayudan a cobrar conciencia ambiental y juntos hagamos esos cambios que necesitamos por un planeta mejor. Comenzamos. Pues efectivamente, como muchas veces se piensa, se dice y se comenta en los medios de comunicación y en las conversaciones entre nosotros, pareciera que cada persona que llega a la presidencia quisiera fabricar, crear, construir alguna obra emblemática de su sexenio. Al anterior presidente pues ya se le cebó con su aeropuerto por decisiones ya todos conocidas, no entendidas, pero al final va a tener su obra también, porque se comprometieron a construir el famoso tren que iba de Toluca a México. Quizás era mucho menos necesaria y quizás también la relación costo-beneficio en cuanto a lo que destruyó y a lo que va a generar pues tampoco era tan buena. Pero pues ahora también hay por lo menos un par de obras que son emblemáticas de este gobierno. Ustedes ya las conocen, una de ellas es el Tren Maya y la otra es la famosa refinería de Dos Bocas, que desde los 80s aproximadamente que no se había fabricado una refinería y que en términos reales, dicho por especialistas, producir gasolina actualmente en México te sale un 30 a 34%, para ser preciso, más caro que si tú la maquilas o si la fabricas en Texas y Luisiana, por ejemplo. Entonces, bueno, pues no son decisiones económicas, queda claro, son decisiones políticas. Pero dejando de lado eso, porque pues a mí lo que me importa en esta escucha, en este podcast, es comentarles el impacto ambiental que va a tener una refinería que empieza con 200 y se calcula tendrá hasta 700 hectáreas de cambio en el uso de suelo o de cambio en la vocación del suelo. Ya ustedes sabían que incluso pues antes de que llegara a la presidencia alguien quiso quedar bien con este señor Andrés Manuel y ya habían literalmente desmontado y talado las primeras 200 hectáreas sin permisos y bueno, pues pagaron la multa o la van a pagar. Pero la refinería de Dos Bocas está poniendo en riesgo a 119 especies vivas que están en ese puerto, a más de 4,000 animales, de mamíferos, de reptiles y aves, que por lo tanto esa refinería en el tiempo que dure su construcción, que estoy seguro que no van a ser 2 años y medio, será mucho más, pues o desaparecerán o se desplazarán. Esto de acuerdo a la manifestación de impacto ambiental que presentó Pemex hará un par de meses. Y ese documento fue elaborado también por una instancia pues que depende del gobierno, al final de cuentas, que es el Instituto Mexicano del Petróleo, que se especializa en investigar sobre esa industria, valga la redundancia. Y hicieron esto basándose en un muestreo en este mismo año, en poco más de 3 semanas, entre marzo y abril. Y bueno, efectivamente, se pueden reconocer más de 3,303 individuos al hacer esos conteos selectivos, hablando de aves, y de anfibios más de 300 y de reptiles casi 300. Y mamíferos, recuerden que mamíferos son los menos abundantes en las selvas, solo 116 ejemplares. ¿De cuáles especies se van a amenazar por su muerte o por su desplazamiento obligatorio? El zanate, que conocemos como chanate, es especie de ave negra. El colibrí, no necesito describirlo, todo el mundo lo conoce. El pelícano blanco, el mono aullador. Y en los mamíferos no solo el mono, sino el puercoespín y coyotes. Y en cuanto a mamíferos marinos, las nutrias y reptiles como los cocodrilos. De todas esas especies, por lo menos 27 están en categoría de peligro de extinción. Y les van a quitar ese terreno y tendrán el peligro pues mayor. ¿Qué se encontró en el predio? Pues lo que se encontró en los alrededores y en el área que va a ser afectada posteriormente, porque el predio ya fue devastado. Monos aulladores, osos hormigueros, zorrito platanero, la garza tigre, el carao, el jiriblanco, también las culebras bejuquilla y el perico, la iguana negra,
Recuerden que hay iguanas verdes y las iguanas negras o serranas. Va a disminuir la cantidad de especies y se van a alterar los patrones de movilidad, porque van a tener enfrente terrenos cercados, refinerías. La temperatura del agua va a cambiar la composición del pH, y los contaminantes yo les aseguro que no se van a recoger todos. Entonces, pues es un gran riesgo. Aunque la zona donde se va a desarrollar ese proyecto no está declarada ahorita como un área natural protegida, porque si no nunca lo hubieran podido hacer, pues sí hay manglares, hay humedales y hay especies que están en estatus de protección. De hecho, uno de los problemas de donde se está haciendo, digamos, el cuerpo principal es que es un área inundable porque es un humedal. La vocación de un humedal es estar ciertos meses al año secos y ciertos meses con una capa de 30 centímetros, 45, un poco más de agua. Pero pues la refinería no va a tener que estar así. Entonces lo que van a hacer es pues crear una capa superior, digamos, una base, que la refinería quede en alto. Pero eso sí, cuando vengan lluvias atípicas, que cada vez son más típicas, valga la expresión, pues se va a inundar la refinería, hombre. Van a tener que tener bombas de desagüe y se va a gastar mucho más. La manifestación de impacto ambiental curiosamente reservó la información sobre la afectación que tendría la construcción y desarrollo de refinería. ¿Qué significa que se reservó? Que si tú la consultas y la solicitas, sombreó lo típico que ponen en negrita esas tablas donde está el grado de impacto. Recuerden que para efectos, lo más común cuando tú hablas del impacto que va a tener una obra, se le pone irrelevante, moderado, severo o crítico. Yo creo que si hubiera sido irrelevante y moderado, ni siquiera lo hubieran borrado o lo hubieran sombreado. Yo estoy seguro que si se sombreó es porque estaba en severo o crítico. Entonces, esa refinería va a tener 17 plantas de procesamiento y 17 infraestructuras de servicio. Dicen que van a procesar 340,000 barriles por día para producir gasolina y más de 170,000 barriles diarios. O sea, solita va a aumentar el 40%, el 45% de lo que apenas se produce ahorita, que tenemos refinerías que están pa'l caño. Lo curioso es que si ustedes analizan los mismos datos de Pemex, a la cantidad de petróleo que estaremos produciendo para esa fecha, no vamos a producir el petróleo necesario para refinarlo ahí, si es que se tuviera esa capacidad, que no lo va a tener. Porque recuerden que para lo que es la gasolina y el diésel de ultra bajo azufre, se tiene que producir con petróleo ligero. México ya no produce de ese petróleo, unos cuantos cientos de barriles literalmente. Se tiene que importar. Entonces, por todos lados, por donde lo veas, no parece una sabia decisión, pero ecológicamente sí parece una decisión devastadora. Esto fue Agenda Naturaleza. Nos vemos la siguiente emisión.